Comenzamos con la moldería del bolso matero. Van a agarrar una hoja y van a marcar 90 centímetros de largo por 35 centímetros de ancho. En este caso yo estoy usando una hoja más chica para que se pueda apreciar bien en el video, pero ustedes lo van a hacer con las medidas correspondientes, respetando las medidas. Van a bajar 10 centímetros y van a trazar una línea, lo van a doblar y van a hacer otro doblez del otro extremo uniendo las dos partes. Bien, ahora en cada uno de los vértices van a hacer un cuadradito de 5 por 5 centímetros y lo van a recortar. Vamos a hacer un doblez a la mitad para marcar el centro y lo que vamos a hacer ahora es marcar dónde va a ir nuestro bolsillo. Vamos a bajar 5 centímetros y vamos a trazar un cuadrado de 20 por 20 centímetros. Así es como les tiene que quedar. Esta es la moldería original. Van a cortar por uno en tela exterior y por uno en forrería. En cada vértice del cuadrado van a marcar con un cúter un triangulito, que eso nos va a indicar cómo poder marcarlo en la tela posteriormente. El cuadrado del bolsillo lo van a cortar en una tela aparte, pero lo van a hacer de 21 por 21, porque después tenemos que hacer un dobladillado para poder coserlo. Van a bajar 5 centímetros y lo van a cortar, ¿sí? Va a haber una parte superior, en el centro va a ir el cierre y después la parte inferior. Vamos a hacer ahora el molde de la yerbera. Vamos a marcar un rectángulo de 50 centímetros por 15 centímetros de ancho. Doblamos la tela a la mitad y vamos a marcar 6 centímetros y 3 centímetros, tal cual como se ve en el video, y vamos a cortar esos rectángulos. De esta moldería van a cortar por uno en tela exterior y por uno en forrería. Van a dar vuelta el molde y van a marcar un rectángulo en el centro de 7 centímetros por 2,5 de ancho. Esa es la cinta que yo voy a utilizar para hacer el cierre. Van a marcar después de abajo hacia arriba 2 centímetros. Y ahí es donde van a coser a esos 2 centímetros ese cuadradito, la cinta. El ancho va a depender de la cinta que tengan. Así es como nos va a quedar. El largo de la tira es a elección. Vamos a marcar ahí un puntito que ese nos va a indicar dónde tiene que ir el broche posteriormente. Vamos a probarlo con la cinta cortada. Si ustedes eligen usar una cinta más larga o darle más vuelta, un dobladillo más al yerbero, es el momento de probar y que todo quede perfecto. En el extremo donde va a ir el broche voy a cortar un pedacito de tela para que quede más prolijo. En este caso mide 4 centímetros por 2,5, pero esto va a depender de la cinta que ustedes usen. Comencemos a confeccionar. Así es como nos tiene que quedar el recorte de nuestro molde base del matero. Y lo primero que vamos a hacer es coser el bolsillo.
Vamos a marcar en la tela. Recuerden que les había dicho que marquen los triangulitos en cada vértice. Así es como lo vamos a marcar con una lapicera para que posteriormente podamos coser el bolsillo y nos quede centrado. Vamos a coser el bolsillo. Recuerden que va a ser un rectángulo de 15 centímetros por 21 y de 5 centímetros por 21, ¿sí? El cierre va a medir 17 centímetros y vamos a cortar dos pedacitos para colocar a los costados de 4 centímetros por 3 en este caso, que es el ancho del cierre. En este caso yo no le puse forrería. Si lo desean, cortan por uno en tela y por uno en forrería las mismas medidas. Vamos a comenzar a confeccionarlo. Vamos a cerrar el cierre cosiendo el pedacito de tela en uno de los extremos. Háganle varios atraques, así no se nos abre después el cierre. Esto es importante. Ahora le vamos a dar vuelta y vamos a hacer una costura por arriba para aplastar la tela. Así nos queda más prolijo. Colocamos el deslizador y cerramos con el otro pedacito de tela cosiéndolo de la misma forma. Ahora vamos a coser la parte superior. Vamos a enfrentar el derecho de la tela con el derecho del cierre. Marcamos los centros para que nos quede prolijo y centrado. Bien, así es como nos tiene que quedar. Recortamos si hay excedentes de tela. Ahora lo que hacemos es darlo vuelta, aplastamos y volvemos a pasar una costura por arriba. Marcamos los centros y hacemos el mismo procedimiento con la parte inferior de nuestro bolsillo. Cosemos, después damos vuelta, aplastamos y volvemos a coser. Bien, ahora tenemos que doblar todos los lados de nuestro bolsillo aproximadamente medio centímetro. Vamos a empezar con el lado inferior y el lado superior. Si este era algodón lo pueden planchar, así les queda más prolijo.
Vamos a tomar nuestro molde, ya teníamos marcado previamente dónde vamos a colocar el bolsillo, lo vamos a acomodar en las marquitas que teníamos, vamos a acomodarlo, lo vamos a sujetar con alfileres. Vamos ahora a hacer lo mismo, a doblar los costados, medio centímetro, así tal cual como se muestra en el video, y lo vamos a ir sujetando. Fíjense, siempre tengan en cuenta las marquitas. Una vez que tenemos todo ya sujetado y doblado, lo que vamos a hacer, un paso previo a coserlo para ver si está bien centrado, es fijarnos si tenemos la medida correcta de cada uno de los lados, ¿sí? Nos fijamos con la moldería, aproximadamente son 7,5 centímetros de cada lado, y hacemos lo mismo de la parte de arriba, que son 5 centímetros, baja 5 centímetros. Nos fijamos, una vez que todo esté ok, vamos a coser. Háganlo despacio, vayan sacando los alfileres con mucho cuidado. Una vez que llegan a los vértices, van a clavar la aguja, van a girar la tela y van a continuar cosiendo. Así es como nos tiene que quedar nuestro bolsillo. Ya pasamos una de las partes más complicadas de este bolsito matero. Así nos queda. Ahora vamos a tomar el cierre y lo vamos a coser a nuestro bolso. Tomamos el extremo superior y la forrería, ¿sí? La tela exterior con la forrería, vamos a coser todo junto. Y lo que vamos a hacer es colocar el frente del cierre con el frente de la tela. Lo vamos a posicionar, lo vamos a ir sujetando. Pueden marcar los centros, ¿sí? Yo me fijo en el largo, tengo en cuenta el largo tanto del cierre como de la tela, pero pueden marcar los centros para que les quede más prolijo. Y van a enfrentar ahora el derecho de la forrería. Lo van a sujetar bien, pongan alfileres con broches y vamos a coser.
Así nos tiene que quedar. Damos vuelta. Y vamos a aplastar bien las telas para volver a hacer una costura por arriba. Así nos queda más prolijo. Bueno, ahora vamos a coser el otro extremo. Y lo que vamos a hacer es enfrentar el cierre que ya tenemos cosido de uno de los lados con el derecho de la tela del otro extremo. Así nos tiene que quedar. Y hacemos lo mismo con la forrería. Enfrentamos el derecho con el cierre. Lo sujetamos bien y una vez que está listo lo vamos a coser. Miren bien cómo tiene que quedar. Ahora lo voy a mostrar. Bien, así tiene que quedar, es decir que enfrentamos los extremos de la forrería y de la tela exterior con el cierre. Lo sujetamos bien y cosemos. Bien, ahora para poder darlo vuelta, lo que tenemos que hacer es abrir el cierre. Así que lo vamos a abrir, así de esta manera. Vamos a estirar bien las telas y de ese extremo vamos a aplastar la tela, la vamos a coser. Ahora vamos a colocar el deslizador. Tengan en cuenta que vaya para el mismo lado que el deslizador que pusimos en nuestro bolsillo. Lo vamos a pasar de un lado al otro para cerrar nuestro cierre y después lo vamos a volver a poner para que ya nos quede el cierre colocado. Ahora lo vamos a dar vuelta y lo que vamos a hacer, lo vamos a acomodar bien, las dos telas, ¿sí? Y vamos a sujetar los laterales, así como se ve en el video, para realizar una costura. Tienen que tener en cuenta de tomar las dos telas, tanto la exterior como la forrería. Van a colocar alfileres, lo van a hacer de los dos lados y después cosemos.
Vamos a cortar los excedentes de tela que nos queden lo más cerquita a la costura posible. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar la cinta al bies. La pueden coser de la forma que a ustedes les quede más cómodo. Yo lo hago de esta manera, lo que hago es doblarla por el centro y lo voy acomodando. Vamos a tomar ahora la correa. Yo usé 1,50 m de largo aproximadamente y 7 centímetros, 6-7 centímetros para colocar el lado. En uno de los extremos superiores, ¿sí? En la parte donde tenemos el cierre de arriba, vamos a colocar el lado y vamos a hacer una costura, lo sujetamos de esa forma y del otro lado vamos a meter la correa y vamos a coser uno de los extremos. Sujetamos bien, pónganle alfileres, broches, sujeten bien las dos telas, tengan en cuenta eso. Hacemos lo mismo en la parte inferior de nuestro bolso, cerramos de un lado y del otro. Y una vez que ya tenemos todo sujeto y todo listo, vamos a hacer una costura y después vamos a cerrar con cinta al bies. Ya tenemos listo nuestro bolso matero, lo vamos a dar vuelta, vamos a acomodar, así es como nos tiene que quedar. El último paso es colocar el regulador en nuestra correa. Lo que vamos a hacer es fijarnos que esté bien derecha. Vamos a pasar el regulador de un lado al otro de la trabita. Así, de esta manera. Lo vamos a pasar por el lado de afuera hacia adentro. Así. Y lo damos vuelta y vamos a volver a pasarlo por la trabita para después doblarlo, doblar el extremo, la punta, cosemos y ya tenemos lista nuestra correa. Vamos a hacer ahora el yerbero, agarramos sus moldes, vamos a coser el pedacito de tela en uno de los extremos de la cinta. Lo vamos a coser en el molde principal, vamos a doblar la tela a la mitad para que nos quede marcado el centro. Hacemos una marquita a los 7 centímetros. Esto ya lo habíamos visto al principio en la moldería.
Vamos a doblar el otro extremo de la cinta para que nos quede más prolijo y lo vamos a coser. En este caso le hice 2 costuras, tal cual como se muestra en el video. Vamos a probar que cierre bien una vez que ya está cosido, y lo que tenemos que hacer ahora es tomar la moldería, vamos a marcar el punto donde va a ir nuestro broche y lo vamos a colocar. En este caso usé broche snap. Recuerden que viene de 2 tamaños distintos, los diámetros, para que pueda cerrar. La matriz también tiene 2 tamaños distintos. Vamos a colocarlo en el punto que habíamos marcado. Lo colocamos así de esta manera. Pasamos a la máquina una vez que está listo. Así es como nos tiene que quedar, y en la cinta que usamos vamos también a hacer un agujerito. Yo en este caso usé la pinza sacabocados. Hacemos el agujero, colocamos el broche, apretamos y ya lo tenemos listo para continuar cosiendo. Bien, vamos a dar vuelta a nuestro molde, lo vamos a doblar por la mitad y vamos a coser los extremos. Una vez que está listo, cerramos la parte inferior de nuestra yerbera, así tal cual se muestra en el video. Hacemos una costura en cada uno de esos lados. Y ahora pasamos a hacer el mismo procedimiento con la forrería. En uno de los laterales vamos a dejar un pequeño espacio sin coser para poder después darlo vuelta. Damos vuelta la tela exterior y vamos a enfrentar los derechos, así de esta manera. Vamos a sujetarlo y vamos a hacer una costura todo por alrededor.
Para poder coserlo mejor, yo le saqué el brazo a la máquina y lo posicioné así de esta manera. Una vez cosido, vamos a ir al extremo que habíamos dejado abierto en la forrería y lo vamos a dar vuelta. Por último, aplastamos bien las telas y realizamos nuevamente una costura. Cerramos la forrería y ya tenemos lista nuestra yerbera.